Desde el universo del coleccionismo, despierta el poder de los juguetes. This is Power of Toys. Hola Warriors, buenas tardes aquí, nuevamente saludándolos, estar con el gusto de verlos y el día de hoy pues toca platicar acerca de cómo empezó todo esto. O sea, cómo empecé yo a coleccionar, por qué empecé a coleccionar y cómo se fue dando pues este gran hobby, ¿no? Que es el coleccionismo. Y pues quería platicarles. Todo empezó pues cuando yo era niño. El primer juguete de los primeros juguetes que tuve que recuerdo mucho, mi mamá en una Navidad me regaló el Skeletor con el Panther y a mi hermano le regaló el He-Man con el Battle Cat. Y desde ahí fue, híjole, no sé, un juguete muy importante en mi vida. Pero pues por situaciones de ese tiempo y ese momento, no tuve otro Master of the Universe, no tuve otro amo del universo, solo tuve a Skeletor y a Panther. Y bueno, obviamente me seguían regalando otro tipo de juguetes, ¿no? Me regalaban, por ejemplo, que me gustaban mucho también y que irónicamente no colecciono, pero que tuve muchísimos Playmobil. Con Playmobil jugué muchísimo tiempo. Pero siempre me quedó como esa nostalgia, ese tema de los amos del universo, pues de los personajes, de todo, que también en ese tiempo pues no sabía que existían tantos personajes. No sabía que existía pues tanto, o sea, todo el lore, ¿no? Del que ahora ya conocemos de los amos del universo. Yo simplemente veía las caricaturas como todos, pero pues yo las veía en México y aquí en México lo que tendían mucho era repetir muchos episodios. Entonces como que nunca hubo como esa continuidad y pues ya paralelamente pues había otras franquicias, ¿no? Que uno también veía como Mazinger Z, los Thundercats, Silverhawk, los Halcones Galácticos, pues otras franquicias que también me encantaban mucho, ¿no? Que también me gustaba ver. Entonces como que los amos me encantaban, así me gustaban. De hecho es la que más me gustaba. Yo creo que entre Amos del Universo y Thundercats. Pero me gustaba tanto, pero nunca presté y nunca vi como todo este lore y este gran universo que había de tantos personajes, o sea, de los buenos y de los malos. Y como nunca tuve los juguetes, entonces nunca pude, pues sí, realmente pues saber, ¿no? Cuántos personajes eran, quiénes eran buenos, quiénes eran malos. De estos nuevos, estos nuevos yo los conocí o los empecé a conocer muchos años después, como por ejemplo Mosquitor, Speaker, o sea, algunos otros personajes que, por ejemplo, de los buenos, ¿no? Rio Blast y este tipo de personajes que a mí no me tocó o no recuerdo haber visto yo a esa edad, o sea, cuando era de Filmation. Ya con los años y con el tiempo, pues obviamente uno pues ya conoce, ¿no? Va uno, pues, primero pues los cómics, ¿no? Que fue algo con lo que yo empecé a coleccionar, que fue coleccionar, digo, me voy a brincar un poquito, voy a hacer un pequeño paréntesis para remembrar un poquito de esto que estamos hablando, de cómo empecé a coleccionar. Y yo empecé coleccionando cómics de Marvel principalmente, y me gustaban mucho los cómics, y los empecé a comprar, a coleccionar, ahí a guardar. Posteriormente empecé con figuras de Marvel Legends, de Toy Biz, y prácticamente así, ¿no? Y muy poquito de Hot Wheels, o sea, me gustaban, pero muy poco. Y ya con los años, cuando digamos que ya estaba más grande después de los 2000, pues empecé un poquito más a meterle más al cómic y más al Marvel Legends. Y luego un poquito a DC y bueno, así me fui, ¿no? Me fui con esto, pero al final del día, pues mi tema de coleccionar pues era mucho cómic. Yo tengo dos hijas Warriors, entonces cuando mis hijas empezaron a crecer, a una de ellas le empezó a gustar mucho este tema de Marvel, de DC, estaban saliendo las películas aparte en ese momento, entonces mi hija se involucró demasiado en eso que, pues en un resumen le acabé regalando todo lo que tenía de Marvel, todo lo que tenía de DC,
Seguí con los Hot Wheels, en los Hot Wheels me metí en una onda ya más hardcore. Pero siempre con este tema, ¿no? De que yo decía los amos del universo. Y pues yo creo que como todos, ¿no? Al principio, pues también hay como muchos tabús alrededor de toda esta línea. Uno de ellos era que era muy caro coleccionarlo, entonces no me quería meter en este mundo porque dije, no, pues va a estar irreal, ¿no? Va a estar muy caro. Yo ya estaba con los Hot Wheels, como les platico, y pues ya muy hardcore, o sea, comprando piezas ya pues, caras, difíciles de conseguir, pues sí, de colección literal. Entonces como que no quería abrir esa puerta de entrar a los amos, a pesar de que me llamaban mucho, me atraía mucho volverlos a coleccionar. Pero precisamente en canales de YouTube y platicando con algunos conocidos me decían, ¿sabes qué? Pues es que es muy caro, o sea, ahorita las figuras ya están carísimas, pues por lo mismo que hay esta nostalgia de todos los que las tuvimos. Entonces siempre lo dejé como en segundo plano, en segundo término, el poder coleccionarlos y pues con ese miedo, ¿no? Al final del día de que pues iba a ser muy costoso poder empezar a coleccionar esta línea. Y al final del día, pues la verdad es que no recuerdo cómo fue que empecé a comprar como pues, todo coleccionista, ¿no? El primero, si mal no recuerdo que compré, me hice otra vez del Skeletor. Y cuando compro el Skeletor y empiezo a comprar algunas figuras, me doy cuenta que no eran tan caras. Y dije, digo, no eran baratas, pero no eran tan caras como yo imaginaba o como platicaba la gente que eran de caras, ¿no? Y esto me llevó como a replantearme y que dije, bueno, pues no está tan caro, de hecho, pues hacer toda la línea pues no es tan caro, porque pues realmente, pues, no sé, juntar las 70 y tantas figuras, pues al final, digo, lo medí así, ¿no? Dije, pues a lo mejor con unos 15,000 pesos podría tener todos sin ningún problema, toda la colección, vintage aparte. Entonces como que dije, no sé por qué dicen que es tan caro coleccionar Master of the Universe o los Amos del Universo cuando pues me di cuenta que pues no era tan caro, ¿no? Y pues investigando y todo como todo buen coleccionista, empiezo a descubrir que el He-Man que yo había comprado no era el He-Man que yo tuve de niño. Yo compré un He-Man Taiwán que salió en Estados Unidos y luego empiezo a darme cuenta pues que están pues, todos los amos del universo que fueron los que pues yo tuve y nosotros tuvimos los aquí en México de niños, que estaban fabricados por Aurimat y que había otra empresa que es Banamex que estuvo en Tijuana, pero todo lo que hacían, a pesar de que eran mexicanos fabricados, hechos en México, de hecho muchos están marcados México en la espalda de las figuras, pero eran solamente para venta para Estados Unidos, no fueron los que a nosotros nos tocaron jugar o vivir de niños. Entonces cuando descubrí eso dije, no, pues yo quiero el Skeletor que tuve de niño, ¿no? El de Amos del Universo, pues el de Aurimat. Y cuando empecé en eso fue cuando se empezó a abrir un mundo impresionante, porque ahí es cuando me empecé a dar cuenta de las variantes, ¿no? De las diferentes variantes que había, porque ahora ya no nada más era el Skeletor de Aurimat, sino que pues, hubo una serie de figuras. Aurimat sacó 20 y tantas figuras aquí en México, no sacó toda la línea completa. Y al final de repente, pues buscando las figuras, veía, no sé, algún personaje, lo veía muy diferente y decía, oye, pues qué onda, o sea, será original, no será un bootleg o qué será esto porque no se parece, pues en la pintura, en muchas cosas, ¿no? A los que yo tuve de niño. Y empecé pues, a descubrir que se habían hecho muchas variantes en varias partes del mundo. O sea, por ejemplo, en Venezuela, Rotoplas, en Argentina, Top Toys, en Brasil, Estrella, en España, Congo, se hicieron en Italia, se hicieron pues, en muchas partes del mundo, en Francia. Y creo que pues, las variantes, la India, por ejemplo, con Leo Toys, que son de las variantes pues, más caras, más cotizadas, por la escasez, porque no necesariamente son las más bonitas, ¿no? O sea, creo que cada país, cada hizo cosas muy, muy interesantes, muy padres,
pero pues por ejemplo Argentina hizo unas locuras impresionantes, ¿no? Con Top Toys, que ya después con el tiempo les iré mostrando algunas de las que tengo. De hecho ahí en la imagen se ven algunas de Top Toys. Y pues al descubrir estas variantes, pues también descubrí que efectivamente a eso se refería la gente, ¿no? Que coleccionar Master of the Universe o los grandes amos del universo, pues al final del día, pues sí era caro. Era caro dependiendo cómo quisieras coleccionar o qué quieres coleccionar, ¿no? Y en este caso, pues lo caro pues, son las variantes de los diferentes países. No necesariamente todas son caras, porque depende, tiene sus particularidades que ya después iremos platicando y analizando cada uno de los países con las marcas, las empresas que hicieron estos juguetes, qué variantes realmente, pues sí son muy costosas, qué variantes no son tan costosas, son muy, hasta diría, muy fáciles o accesibles de conseguir, y algunas que son irreales de conseguir y de precio, ¿no? Que como les digo, yo creo que ahí sí quien predomina la tabla de los precios en variantes, dependiendo de la variante obviamente, pero sí debe estar entre la India, Venezuela y Argentina seguramente. Bueno, México también tiene unas variantes que también se las iré enseñando. Pues es que todos, ¿no? Al final no quiero decir algo que sin menospreciar otros países, otras variantes, pero sí creo que hay algunos países que hicieron cosas espectaculares, increíbles, y que con el tiempo, pues los mismos coleccionistas, pues le hemos dado ese valor a esas piezas. Una, por lo difícil de conseguir. Dos, porque no se hicieron en el país donde pues, uno radica. Entonces, por ejemplo, para uno, por ejemplo, conseguir en su momento esas piezas de Top Toys, de Rotoplas, de estas variantes que les platico, pues es complejo porque pues tienes que contactar gente de allá, tienes que, pues muchos foros, muchos chats de Facebook, pues también buscar en eBay, pero en eBay la verdad es de que variantes ya muy pesadas, muy fuertes, difícilmente los coleccionistas las suben a eBay. También eso me he dado cuenta que es como un nicho como muy cerrado y te tienes que ir ganando la confianza de los nuevos coleccionistas para que te puedan ofrecer esas piezas pues en base a cómo ellos van viendo, digámoslo así, y te van recomendando de que no, pues, sabes que pues sí le sabe, ya compró esta y ahí poco a poco te pueden ir ofreciendo otra, pero la verdad es que es una gran búsqueda porque aparte pues no es una sola persona, son muchas personas, son diferentes nichos. Es muy complejo porque al final del día pues también está este miedo porque como no están a través de estas plataformas como eBay o así se compran pues en Facebook, al final del día hoy tenemos un PayPal con Good Service, ¿no? Pero yo muchas en un principio yo las compré literal pidiendo referencias en Facebook de las personas, depositando y ahora sí que una persinada y esperando que la figura me llegara, ¿no? Creo que yo entré en un momento todavía donde era accesible, caro, pero accesible, porque ahorita, pues sí, ya hay muchas piezas que están fuera de la realidad, ¿no? Hay muchas piezas que ya cuestan, híjole, ¿no? Varios miles de dólares. Y la verdad es de que pues yo no entré cuando costaban eso. Digo, a mí se me hacían muy caras, por ejemplo, yo me acuerdo algunas en aquel tiempo cuando empecé, compraba una figura, ¿no? De 300, $400. Yo decía, no manches, o sea, están carísimas, es una locura, pero me gustaban, sabía lo complejo, lo difícil que era. Al final del día, digo, no quiero entrar en esa polémica que ya después un día platicaremos, pero pues al final es una inversión. Yo en mi caso, yo nunca las he comprado ni con el pensamiento ni con la idea de venderlas, pero también muy consciente de que pues si algún día pues yo no estoy o tengo una emergencia o alguna situación, pues ahí está el dinero, ¿no? O sea, es venderlas y ahí está pues, esa inversión. Nunca lo he visto, insisto, como negocio, pero al final sí hay que pues, ser muy realistas, ¿no? O sea, sí es una inversión la que tenemos en la colección
y ahí está. Entonces cuando uno empieza a gastar, o cuando yo empecé a comprar estas figuras, me acuerdo de 300, $400, yo mismo decía, no, pues ya es una locura, ¿no? Y hoy cuando ves, pues lo que cuestan esas figuras que en ese tiempo costaban eso, que ya eran caras de por sí, pues también entra dentro del coleccionismo, pues, digo, insisto, siento que es una polémica, pero al final también da gusto, ¿no? Que eso que a ti te gusta, te apasiona, con lo que pues tú compraste, te ilusionaste, pues también años después sepas que pues, esa figura de 300, $400, pues hoy pues puede llegar a costar pues, hasta casi 10 veces más que eso, ¿no? Entonces, eso también es una satisfacción de, pues, una, de tenerlas y dos, como, insisto, ¿no? Como inversión, pues también ahí están. Nunca ha sido, insisto, mi idea ni vender, ni mucho menos, pero pues también me queda claro que no es como, no sé cómo decirlo, como dinero perdido o algo así, pero insisto, es una polémica muy grande porque la he visto en algunos canales de YouTube y la verdad es de que a lo mejor más adelante podríamos platicar eso, pero no quiero entrar en esa, ni en esas dinámicas ni en esas polémicas todavía porque tiene que haber muchos argumentos para que podamos llegar a eso, que eso es lo que quiero que ustedes junto conmigo vayamos descubriendo en este canal y en base a la información y en base a conocernos un poco más o que me conozcan un poco más, pues ya poder profundizar en esos temas para poder entender a qué me refiero en ese sentido, ¿no? Entonces, pues como les venía comentando, pues así empecé yo a coleccionar Amos del Universo. Hoy en día me siento pues muy orgulloso de la colección que tengo, que insisto, poco a poco se las voy a ir mostrando, pero sí quería platicarles un poquito de rápido de cómo empecé yo a coleccionar, por qué me animé a hacer este canal, porque la verdad es de que mi idea siempre nunca fue, ni mucho menos, enseñar mi colección. Yo la colección siempre pensé que iba a ser privada, que iba a ser, pues como siempre ha sido, ¿no? Para mí, a mí me encanta, pues llegar aquí a su casa, sentarme, ver mis figuras, es como, híjole, no sé cómo explicarlo, pero es como un desestrés. Me encanta, me quedo a veces, horas viendo las figuras y me gusta mucho, ¿no? Y pensé nunca abrir un canal y mostrar mi colección, pero también es cierto que pues algunos amigos y algunas personas me han dicho, oye, pues fíjate que tienes unas piezas muy padres, pues deberías de enseñarlas, compartirlas. Y yo siempre he dicho que pues al final del día hay muchas personas que las tienen, ¿no? No es como que solamente uno tenga estas piezas. Pero pues me animé un poco a mostrar mi colección, pero más que a mostrar la colección y a mostrar las piezas, las figuras que hoy tengo, pues más que nada compartir, ¿no? Compartir muchas cosas que, pues como a todo coleccionista nos pasan, como lo que les platicaba, lo de, por ejemplo, el comprar, a quién comprar, cómo saber, cómo identificar que si una pieza es original o es una falsificación, cómo poder contactar, buscar a estas personas que venden estas variantes. Todas estas cosas que a mí me costó, la verdad, años y que pues por más que uno busca, es muy difícil, la gente es muy celosa a veces o sea, de la información y más en los coleccionistas es como si yo ya la tengo y a mí me costó mucho encontrarla, pues no te voy a decir cómo ni dónde, ¿no? Entonces, híjole, creo que esa es más que nada la motivación de hacer este canal, el poderles decir cómo buscarlas, cómo encontrarlas, cómo identificarlas, eh, cuáles a lo mejor valdrían la pena realmente, cuáles a lo mejor no tanto, cómo empezar a coleccionar estas variantes o cómo empezar a coleccionar simplemente Amos del Universo, ¿no? Y entre otras muchas líneas que tengo, no nada más colecciono Amos del Universo, colecciono, pues como les platicaba hace rato, Hot Wheels. Este, tengo muchas líneas que colecciono, como Thundercats, Dragon Ball. Tengo, pues otras líneas, ¿no? Otras líneas de otros países que poco a poco iremos descubriendo o irán descubriendo en este canal.
Pero más que nada, como insisto, creo que sea más como de coleccionista a coleccionista, como de amigo a amigo, cómo poder coleccionar y cómo poder identificar las piezas. Y pues ahora sí que empezamos con todo, andamos con todo y recuerden, el poder está en tus manos. Hasta luego.